Los precios de venta de casas están bajando en todo Estados Unidos. Esto significa que el valor de las viviendas está bajando. Ya no se discute si el precio de la vivienda bajará. La única pregunta ahora es cuánto y dónde. Y sé que muchos pensábamos que los precios no iban a bajar, pero nunca nos hubiéramos imaginado el alza tan exagerada de los intereses, que están aniquilando a todos los compradores que ya no califican para sus préstamos. La verdad, es algo de lo que nunca nos imaginamos, y aquí se cumple la ley financiera que dice que nadie puede predecir los mercados. Pero lo que sí sabemos es aprovechar las oportunidades tan enormes que este mercado nos está abriendo para invertir, comprar tu primera casa, comprar tu segunda casa y generar las riquezas más grandes que has tenido en tu vida. Si has escuchado los consejos de los millonarios, todos dicen lo mismo: las riquezas más grandes se han hecho en las crisis financieras. Así que amigos, estamos en una crisis financiera, aprovéchala grandemente. Ahora, los precios están bajando, pero no están cayendo de la misma manera en todo el país, y te sorprenderías de que hay muchos lugares en los que los precios siguen subiendo. El Índice Nacional de Precios de la Vivienda Schiller muestra que los precios de la vivienda han disminuido un 2,2% desde el máximo, que fue en el verano de 2022. Ahora, el 2,2% puede no parecer mucho, pero debemos recordar que los bienes raíces son regionales. Esto significa que diferentes áreas pueden verse afectadas de manera diferente por los cambios en los precios de la vivienda. Por ejemplo, algunas ciudades importantes como Miami solo han visto una disminución del 1% desde el pico, mientras que otras ciudades como Seattle y San Francisco han visto una disminución del 10% en tan solo unos meses. En este video, vamos a ver las tendencias en los precios de la vivienda en todo el país. Veremos dónde están bajando los precios y dónde siguen subiendo. También veremos las tendencias del inventario. Al final del video, haré algunas predicciones sobre hacia dónde se dirigirá el mercado inmobiliario en 2023. ¿Te pido un favorcito? Regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. Hay que tener en cuenta varias cosas al analizar los precios de la vivienda. La primera es que, aunque los datos sobre los precios de la vivienda son fiables, pueden estar bastante mal. Por ejemplo, el índice Case-Shiller de precios de la vivienda, que es un índice muy fiable, solo se actualiza para el periodo de septiembre. Algunos de los datos que voy a mostrar son del periodo de octubre. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que, en economía, lo más importante es la tasa de variación, no solo el nivel general. Aunque los precios de la vivienda acaban de empezar a bajar, lo alarmante es la velocidad del cambio. El gráfico muestra la variación trimestral anualizada de los precios nacionales de la vivienda. Esto significa que en los meses de febrero, marzo y abril de 2022, los precios de la vivienda subían a un ritmo del 25% anual. En los últimos 3 meses que terminaron en septiembre, los precios de la vivienda a nivel nacional están disminuyendo a un ritmo anual del 8,5%. Este es un cambio de dirección impresionante, y algo que nunca habíamos visto antes en la historia de los precios de la vivienda. En los últimos 30 años, los precios de la vivienda no han disminuido tan rápidamente sobre una base de 3 meses, fuera de la crisis de 2008. De hecho, algunas ciudades de todo el país están mostrando descensos incluso más rápidos que durante 2008. Casi todas las ciudades veían subir el precio de la vivienda, a un ritmo anual del 20% o el 30%. Esto significa que el precio de la vivienda estaba aumentando muy rápidamente. Ciudades como Dallas, San Diego, Seattle, San Francisco y Tampa registraron un crecimiento de los precios de la vivienda superior al 40%, sobre una base anualizada de 3 meses. Esto significa que los precios en estas ciudades estaban creciendo aún más rápido. Ahora, casi todas las ciudades muestran un crecimiento decreciente del precio de la vivienda, y algunas lo hacen a un ritmo anual del 20% o el 30%, mucho más rápido que antes. Los precios de la vivienda estaban subiendo en las 20 principales ciudades en marzo de 2022. Pero hoy, los precios de la vivienda están cayendo en todas partes excepto en Miami. Los peores descensos se concentran en la costa oeste de Estados Unidos. La mayoría de las zonas más problemáticas que están viendo caer los precios de la vivienda, a una velocidad incluso superior a la de la crisis de 2008,
están en la costa oeste. Así que vamos a echar un vistazo a eso ahora. Ahora vamos a ver los datos en dos partes, desde antes de la crisis hasta el pico en marzo o abril de 2022, y luego desde el pico hasta hoy o los datos más recientes. Hacemos esto porque los puntos de inflexión son lo más importante en economía. Es importante estar siempre atento a los cambios de tendencia, y la primavera de 2022 fue sin duda un punto de inflexión importante para el mercado inmobiliario estadounidense. Los datos dejan claro que los precios de la vivienda están bajando rápidamente en todo el país. Pero también es importante recordar que el mercado de la vivienda es diferente en las distintas partes del país. En la costa oeste se están registrando algunas de las mayores caídas de precios, con descensos del 15%, el 20% o incluso el 30% en algunos condados. En cuanto a las grandes ciudades, San Francisco está a la cabeza, con una bajada media de precios del 10% en pocos meses. Seattle, San Diego, Los Ángeles, Phoenix y Denver también registran descensos muy superiores a la media nacional. Hay algunas ciudades en las que los precios de la vivienda no bajan, pero tampoco suben. Esto se debe a que hay menos viviendas disponibles para la venta que antes. Inventario es el término que se utiliza para esto. En la mayoría de las zonas del país, hay entre un 50% y un 70% menos de viviendas a la venta que hace 2 años. La combinación de bajo inventario y bajos tipos hipotecarios ha provocado un rápido aumento de los precios de la vivienda. Sin embargo, esta situación ha empezado a cambiar recientemente, con más viviendas disponibles para la venta. Esto está provocando que el crecimiento del precio de la vivienda se normalice. Hasta ahora, sabemos que los precios de la vivienda han empezado a caer a nivel nacional, y el ritmo al que lo están haciendo es motivo de preocupación. En los últimos 3 meses, los precios han bajado a un ritmo anual del 8,5%, una tasa no vista en los datos de los últimos 30 o 40 años fuera del periodo de 2008. Sin embargo, el mercado está muy dividido, mientras que en algunas ciudades los precios bajan rápidamente, en otras, la situación es más estable. Por ejemplo, en las principales ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, los precios de la vivienda se están desplomando a un ritmo anual, del 20 al 25 e incluso del 30%, un desplome total se mire por donde se mire. Aunque estos descensos aún no se han prolongado tanto como los de la crisis de 2008, los datos hablan por sí solos. Los precios de la vivienda en lugares como Seattle y San Francisco están cayendo a tasas anuales del 25% o el 30%, lo que es peor que los niveles observados en lo más profundo de la crisis de 2008. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay 2 razones principales. La primera se debe a factores macroeconómicos nacionales, como la subida de los tipos hipotecarios, el endurecimiento de la política monetaria y el aumento de la oferta de viviendas de nueva construcción. Estos factores están deprimiendo los precios de la vivienda a nivel nacional. Sin embargo, las disparidades regionales se deben principalmente a un cambio demográfico que se está produciendo en Estados Unidos. Mucha gente está abandonando las ciudades de la costa oeste o las jurisdicciones con impuestos más altos por estados de la costa este, a impuestos más bajos y más favorables a las empresas, sobre todo en el sur. Suele haber más construcción especulativa durante los auges inmobiliarios, cuando la gente compra casas más deprisa de lo habitual. Esto ocurre en lugares donde la población crece rápidamente, como Las Vegas, Austin y Phoenix. Si estas tendencias se mantienen, significará que el mercado de la vivienda seguirá siendo diferente, con precios a la baja en los estados de la costa oeste, especialmente los que tienen impuestos altos, y al alza en los estados del sureste. Hay 3 factores que influyen: el ritmo de cambio de la política monetaria o crecimiento monetario, la oferta mensual de viviendas de nueva construcción, y el diferencial entre los tipos hipotecarios y los del Tesoro como medida de riesgo. Los datos más recientes muestran que la tasa de crecimiento de la oferta monetaria real está disminuyendo, alcanzando nuevos mínimos. Esto significa que la política monetaria actual es muy restrictiva, lo que no favorece la subida de los precios de la vivienda. Cuando el crecimiento de la oferta monetaria es elevado, puede empujar el dinero hacia activos como las acciones y las viviendas, aumentando sus precios. Cuando el crecimiento de la oferta monetaria es bajo o negativo, como ahora,
puede hacer bajar los precios de activos como las acciones y las viviendas. Por lo tanto, el hecho de que el crecimiento de la oferta monetaria sea profundamente negativo en estos momentos, significa que hay menos dinero disponible para fluir hacia activos como el precio de la vivienda. La Reserva Federal está dificultando la obtención de préstamos, lo que dificulta la compra de una vivienda. Esto se debe a que el gobierno está intentando frenar la inflación. En segundo lugar, se están construyendo muchas casas nuevas y no hay suficientes compradores. Esto significa que los constructores tendrán que bajar los precios para poder vender sus casas. Los constructores admiten que están bajando los precios, según las encuestas de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y de Empresas Privadas. De hecho, hay muy pocas viviendas de nueva construcción disponibles para la venta porque la tasa de cancelaciones en la compra de viviendas nuevas se disparó en octubre. Los datos de ventas de viviendas nuevas no tienen en cuenta estas cancelaciones. Según Keller Williams, la tasa de cancelaciones alcanzó el 25,6% en octubre, un salto enorme en comparación con septiembre y un aumento en relación con octubre del año pasado. Es probable que la oferta mensual de viviendas nuevas sea mayor de lo que se informa. Esto significa que las revisiones tardarán unos meses en aclararlo. Aún así, la oferta mensual de viviendas nuevas es un mejor indicador del crecimiento futuro de los precios de la vivienda que la oferta mensual de viviendas existentes o totales. Esto se debe a que los constructores son los que fijan los precios. La regresión entre el crecimiento futuro de los precios de la vivienda y la oferta mensual de viviendas nuevas existentes y totales en Estados Unidos, en la cifra de oferta mensual de viviendas nuevas, mantuvo la correlación Titus. Así pues, la oferta del mes aumenta rápidamente para los constructores y sigue aumentando. Esto sugiere que el crecimiento del precio de la vivienda seguirá disminuyendo, ya que los constructores están cada vez más agobiados por la oferta de viviendas nuevas. Lo último que se mencionó fue el diferencial entre los tipos hipotecarios y los tipos del Tesoro. Cuando la Reserva Federal compraba miles de millones de dólares de hipotecas al mes, es probable que este diferencial se redujera artificialmente. Sin embargo, cuando la Reserva Federal dejó de comprar bonos hipotecarios y dejó de apoyar el mercado inmobiliario, este diferencial se amplió materialmente. Así que ahora, 3 señales fiables nos indican que el crecimiento del precio de la vivienda seguirá disminuyendo. Estas señales son la disminución del crecimiento monetario o de la liquidez, el aumento de la oferta para los constructores de viviendas y un diferencial hipotecario más amplio. Hay algunas variables más a tener en cuenta al intentar predecir los precios de la vivienda. Por ejemplo, podemos fijarnos en el tráfico de posibles compradores de la encuesta del índice del mercado inmobiliario, o en el nivel semanal de solicitudes de compra de hipotecas. Esto nos ayudará a confirmar que hay pocas posibilidades de que el mercado nacional de la vivienda recupere impulso en los próximos meses. Así pues, desde una perspectiva macroeconómica amplia, podemos esperar más presión a la baja sobre los precios de la vivienda en los próximos meses. No hay nada en el panorama inmediato que sea abrumadoramente positivo para el crecimiento del precio de la vivienda a nivel nacional. Una política monetaria más flexible y unos tipos de interés más bajos sin duda ayudarían, pero es poco probable que la Reserva Federal acuda al rescate, mientras la inflación siga muy por encima de su objetivo del 2%. En estos momentos, los precios de la vivienda están sometidos a una gran presión, y es posible que no se detenga pronto. Esta presión será diferente en las distintas partes de Estados Unidos. En algunos lugares, los precios de la vivienda podrían seguir bajando muy rápidamente porque no hay mucha gente mudándose, y hay otros factores importantes que podrían hacer subir los precios. Pero en otros lugares, el precio de la vivienda puede bajar solo un poco o mantenerse igual. Todo depende de si hay más gente que se muda y de si intervienen otros factores positivos o negativos. La pregunta es, ¿seguirán bajando los precios de la vivienda? Por ahora, la respuesta es sí, los precios de la vivienda seguirán bajando. Los estados en los que la caída de la vivienda afectará con mayor dureza son los de la costa oeste, donde los costes de la vivienda son elevados. Esto es especialmente cierto en lugares como Portland, Seattle y partes de California. La costa este está mejor que la oeste. Hay algunos factores que afectarán a los precios de la vivienda en todas partes,
pero las tendencias demográficas seguirán causando diferencias entre regiones. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.